Argentino estudió en Alemania, Rodrigo Ascueta, que no está hoy con nosotros porque está en Valencia trabajando en la Copa América, pero que es argentino tanto como lo somos nosotros y es una gran eminencia en el mundo de la simulación de fluidos. Y después, evidentemente, alrededor de todo eso están los proyectos de estructuras, los proyectos de análisis de performance, etc. Entonces, todo el proceso empieza, hay un proceso analítico que está muy basado en estos software de cálculo de fluidos, como les decía, tanto hidro como aero, y después los outputs de esos softwares son puestos en otro programa que se llama un BPP. Es un BPP que agarra los inputs de todos estos cálculos y los balancea, todas esas fuerzas y momentos que salen de los software, los balancea juntos y calcula la performance de un barco. Ese software que balancea todo lo hizo otro argentino, que además es mi hermano, Gonzalo, que lo viene trabajando desde hace varios años y hoy en día llega a calcular la performance de barcos de una forma muy precisa. Después, esa es la parte, ese es el proceso generalizado a nivel del CFD. En paralelo a todo eso, porque el CFD requiere evidentemente una geometría, una descripción geométrica que después se le transmite a las ecuaciones para que puedan calcular alrededor de algo, pero después cuando se pone en el BPP todo esto, cuando se pone todo esto en el BPP hay que ingresarle también un centro de gravedad, lo que permite calcular la estabilidad, etc. Ese centro de gravedad se calcula directamente en función de los pesos y las masas de los barcos. Al inicio, esas son cosas que no son muy conocidas, mismo si se pueden estimar relativamente precisamente. Entonces entra en un proceso de trial and error, ¿no? de idas y vueltas, en donde se llega a un cálculo de pesos. Evidentemente el cálculo de pesos está muy vinculado a las estructuras del barco. Las estructuras de estos últimos Ericsson son estructuras, diría, casi extrapoladas de lo que habíamos terminado de hacer con ABN, la última regata, la última Volvo, pero simplemente que fueron analizadas un poco más profundamente, con más tiempo, y llegamos a alivianarlas un poco más. Este proceso de combinación de CFD con estructuras, con peso, que después se pone en un BPP, no es un proceso lineal, o sea, no es que empezás de un lado, haces un boom y llegas, es un proceso, diría, casi circular, en donde se vuelve a pasar por el mismo punto varias veces hasta hay una especie de refinamiento hasta llegar a un nivel de convergencia que es aceptable, digamos. O sea que para cada candidato, principalmente al inicio, cuando las cosas son más desconocidas, el proceso circular es bastante complicado. Una vez que el BPP está terminado, una vez que el BPP, o sea, la predicción de performance está analizado, eso en sí permitiría tomar ciertas decisiones, porque en definitiva te enfrentás con cálculos de performance de varios candidatos. El proceso de Research and Development es un proceso en el que consiste de todas las ideas o todos los conceptos que uno piensa que podrían ser buenos en ciertas condiciones, se los modelizan y pasan por esta espiral, como les contaba, hasta el final. Y bueno, y uno después tiene que tomar una decisión, pero nos dimos cuenta de tomar decisiones en una regata alrededor del mundo basado fundamentalmente en BPP era muy complicado, mismo si el BPP era muy preciso, porque el BPP habla de una pequeña, digamos, foto de lo que es la performance del barco, y en la regata Volvo la foto, digamos, es mucho más amplia que la del BPP. Entonces decidimos de utilizar el BPP para en sí utilizarlo como un input de un proceso definitivo y final, que es la simulación de la regata alrededor del mundo. Para eso compramos a unos servicios meteorológicos, uno en Estados Unidos y otro en Francia, compramos 15 años de información meteorológica de todo el mundo, incluida, o sea, información meteorológica a superficie, o sea, 10 metros de mar, o es atmosférica o es superficie, y también compramos las corrientes marinas, porque en esta edición de la Volvo se ven bastante afectados por las corrientes. Entonces lo que hicimos es
Cada candidato lo corríamos en una simulación alrededor del mundo, que tengo fotos ahí por ahí les puedo mostrar, pero lo corríamos alrededor del mundo y cada etapa hacíamos que cada candidato largue la etapa en esa fecha de la largada predefinida, digamos el 11 de septiembre no fue la largada, el 11 de octubre, pero también hacíamos que largue un día antes, 2 días antes, 3 días antes, y así hasta llegar a menos 15 días, y un día después, 2 días después, así hasta llegar a más 15 días. O sea, cada candidato corría 30 regatas por año de weather, o sea, 30 por 15 por cada candidato. En definitiva corrimos como 30 y pico mil bolsos. Bueno, las diferencias son muy grandes. Bueno, pero de hecho es ahí donde es fundamental hacer la diferencia entre el BPP puro y la simulación alrededor del mundo, porque en el BPP puro había candidatos que podrías considerar que eran iguales y decías, bueno, o el uno o el otro, pero después los simulabas alrededor del mundo y por razones que son solo evidentes en el formato grande de visión, un tal candidato mismo, si a tal ángulo de viento y a tal velocidad de viento iba igual, la capacidad de ese barco con un poco más de estabilidad, de mantener un sailset en un incremento instantáneo de viento o de no tener que derivar tanto, etcétera, hace que al final se cuenten en horas al final. En esta simulación, que tomaba en cuenta el weather, o sea, los vientos y la corriente, después nos dimos cuenta de que había los candidatos, cuando fuimos afinando eso, nos dimos cuenta que había candidatos que cambiaban más velas que otros. Entonces, pero el programa las cambiaba como si fuera, no sé, MacGyver, hacía Tim Club, pero eso en definitiva no representaba fundamentalmente la realidad, porque cambiar velas offshore no es algo muy simple. Entonces, en conjunto con la tripulación, desarrollamos modelos que simulaban cuánto tiempo llevaba de cambiar de una vela a la otra, o de tal vela a tal otra, etc. Entonces, integramos este modelo de vuelta en la simulación. Ahí volvimos a simular, no todos los candidatos, pero creo que eran los 12 que más o menos funcionaban bien. Y bueno, y una vez incorporado el tiempo, la pérdida por cambio de velas, ya ahí pintaba una picture un poco diferente. Y así fuimos afinando hasta que llegamos a los barcos definitivos. Y los barcos definitivos, a todo esto de vuelta es en paralelo allá el Ericsson 3 y el Ericsson 2 que venían navegando no el Ericsson 3, el Ericsson 2 que venía navegando en Lanzarote, y ahora les explico un poco de Lanzarote. Entonces así fuimos afinando y es así como llegamos a la conclusión definitiva de lo que nos parecía ser el barco final. Es evidente que cuando la decisión definitiva la tomamos junto a Torben y 2 otras personas del equipo, Stu Valentine y Brad Jackson, que son gente con mucha experiencia, ya han ganado polvo varias veces. Entonces, un poco la toma de decisiones, nosotros del lado del diseño vamos con lo que pensamos que es nuestra mejor propuesta, digamos, la presentamos, la explicamos y lo hacemos también de una forma sabiendo que los navegantes en general son muy conservadores y siempre te tiran un poco para el medio de vuelta. Entonces ya vas con cosas bastante afiladas y extremas para que después el compromiso sea más cerca de donde uno si tuviera la decisión completa. Pero bueno, esa es parte del proceso y es muy importante tener la experiencia de esta gente. Entonces definitivamente es unas reuniones que duran, no sé, 8 o 9 horas en donde uno se presenta ahí con toda esa información, hay un intercambio y en conclusión se llegan a las definiciones o a las decisiones fundamentales. Los parámetros fundamentales que influencian en la Volvo son los siguientes. O sea, el aspecto aerodinámico está prácticamente definido porque la regla condiciona lo que es el tamaño de las velas y la altura del mástil, también condiciona la profundidad, etc. Pero cuando uno define un casco, por ejemplo, que es el principio del proceso donde después se define una serie de cosas, los condicionantes principales son la distribución del volumen del barco, que condiciona fundamentalmente la performance del barco a diferentes velocidades. O sea, un barco está tipeado para performance de bajo viento, necesita, y acá estoy hablando más a los estudiantes de Quilmes que a nosotros, condiciona más
un prismático bajo, para decir una cosa, y un transom immersion de una cierta característica, con unas formas de popa de una cierta característica, y del otro lado un poco lo inverso para si uno quiere utilizar para vientos más altos. Pero ahí se viene a adicionar la complejidad de las olas, la complejidad dinámica de los barcos, tanto de salida como fundamentalmente en los vuelos en popa. Entonces ahí las formas de las proas, particularmente los 3 primeros metros del barco y el transom immersion, o sea la inmersión del cantonera, del espejo, son aspectos fundamentales.